Hola colegas estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a este canal y a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que generó mucho revuelo, que pasó en España, para que vean que cosas locas no solo pasan en la República Argentina, sino en otros países y en el continente europeo también. Bueno, tiene que ver con un caso de una mujer que se relacionó con su excuñado y como estaba pasando por un mal momento económico, le pidió 15.000 euros. Y bueno, este hombre después no tuvo mejor idea que pedirle felaciones para saldar su pago. Entiéndase, ese oral. Bueno. Pero bueno, este tipo o felatio ignore si lo quieren en latín. Bueno, ¿qué es lo que dijo aquí el tribunal? Pagar una deuda no tiene trascendencia constitucional suficiente como para que el más alto tribunal español considere el caso. Entonces, esto es parecido a un rechazo in limine de una demanda, es decir, no tiene importancia en materia constitucional, es decir, no vulnera ni lesiona ningún tipo de derecho constitucional, por lo tanto, no vale la pena que nos metamos a analizar y ver este caso. No es que justamente avala esto, no es que avala la sentencia, sino que directamente decide no juzgarlo como si fuese una cuestión política no justiciable, o como si fuese en este caso una cuestión no justiciable. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer en este caso, miro para el costado. El Tribunal Constitucional rechazó el pasado 10 de diciembre, en una resolución que se conoció este lunes, admitir a trámite la demanda de amparo que había sido planteada por una mujer que denunció haberse sentido psicológicamente obligada a pagar de tipo oral una deuda contraída con su excuñado. Entonces lo que dice esta mujer es, reconoce, sí, a mí me prestó 15.000 euros, pero como yo no tenía cómo pagarle, mi excuñado dijo que me pagara de esta manera. Obviamente ella alega que se sintió obligada, que hubo una coacción, que vamos a ver qué es lo que dice después el tribunal sobre este tema. Entonces, coacción es algo parecido a una amenaza, pero más grave, que es cuando a una persona se la obliga a hacer algo y es decir, lo hace en contra de su voluntad, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del derecho civil, esa persona no obra con intención o libertad, sino que obra obligada o presionada por otra persona. Por eso hablamos de coacción o amenazas. Recordemos que la amenaza es un delito y la coacción obviamente es grave y es también castigada. El recurso de la mujer se presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, que decidió archivar este caso al no apreciar bajo ningún concepto que existiera un delito de coacciones hacia la demandante. Archivar es básicamente que se guarda, no es como si nosotros agarráramos un papel y lo guardamos en un cajón, a eso se refiere archivar, es decir, directamente no pronunciarse al respecto. Por eso es importante destacar esto, que el tribunal, este alto tribunal, no está avalando la sentencia, sino que decide no pronunciarse al respecto, es decir, no tratar la cuestión directamente, por decir acá no hay derechos constitucionales relevantes, o al menos relevantes o importantes, que hayan sido vulnerados o ultrajados por este señor hacia esta mujer. Bueno, para el tribunal existe una relación pactada libremente entre ellos, la mujer y su excuñado. Entonces dice, acá no hay ningún tipo de coacción, esto se pactó como si se hubiese hecho en el marco de la autonomía y la voluntad de las partes, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto no está pactado libremente, claramente hay una coacción, una amenaza o una apretada, si se quiere, por parte de este hombre, del excuñado hacia la mujer. Claramente, ella no lo hizo porque quería y lo disfrutaba, lo hizo porque no le quedó otra. La decisión del alto tribunal español no implica que avale la sentencia, porque de hecho no entra a valorarla. Entonces esto es importante, no se pronuncia, que es distinto a avalar la sentencia. Son dos cuestiones distintas. Lo que hace es no admitir, es decir, rechazar o desestimar ese recurso de amparo, porque sostiene que no se justifica su trascendencia constitucional. Entonces rechaza o desestima el recurso de amparo planteado por esta mujer.
Algo parecido a un rechazo in limine de una demanda que nosotros tenemos en nuestro código procesal. Si mal no recuerdo, el 337 es el de rechazo in limine, que es cuando se desestima sin dar mayores argumentos o fundamentación, ¿no? Los hechos se remontan al año 2019, cuando una mujer, RMM, que pasaba por apuros económicos, le pidió a la expareja de su hermana un préstamo por un total de 15.000 euros. En ese momento no se fijó la forma ni el plazo de devolución de ese dinero. Entonces, claro, le presta estos 15.000 euros, pero no le dice y no hablan acerca de cómo se va a devolver ese dinero, es decir, si va a haber intereses o no, y dentro de qué término se va a tener que devolver ese dinero. Poco después, siempre según el relato de la mujer ante la audiencia de Palma de Mallorca, su excuñado, que era JR de 58 años, le pidió que le devolviera el dinero. Así contó el hombre que le exigió, debido al favor que le había hecho, hacerle 2 o 3 biberones, así le llaman en España, que quiere decir felaciones, a la semana, y que mientras se mantuviese la deuda debía hacerle de... Bueno, aquí está esta palabra que están viendo en pantalla. Bueno, queda claro entonces. El hombre le pide que le devuelva el dinero. Como ella no le puede devolver el dinero, dice, bueno, entonces como yo te hice un favor, yo te presté la plata y no me la puedo devolver, vas a tener que hacer esto para pagarme. Bueno, increíble como esto no entra dentro de un delito de amenaza o una coacción. Yo no entiendo, pero bueno, habría que ver el criterio aquí del tribunal, que entiende que esto fue consentido. Claramente que no fue consentido. No fue consentido. Lo único que habrá sido consentido es, yo te doy la plata, después me la devolvés. Pero no es que le dijo de entrada, no, me vas a devolver la plata de esta manera, porque ella no lo hubiese aceptado. Esto quedó claro. Los hechos descritos en la denuncia explican que la mujer mantuvo con el hombre en 5 ocasiones en el coche de este. Entonces, bueno, ella explica, surge de los hechos, de las actuaciones, que mantuvieron relaciones 5 veces en el coche de este. Y la mujer dice que se sintió psicológicamente obligada porque él la había ayudado, y añadió que llegó a sentirse amenazada. Bueno, claramente queda demostrado que lo hizo y que no obró no fue un acto voluntario, no obró con intención y libertad, es decir, no quiso hacerlo, no deseó hacerlo y no obró de una forma libre, sino que obró por una presión, se sintió amenazada y obligada a hacerlo. Cuando él le propuso profundizar en las relaciones, es decir, tener relaciones con penetración, ella se negó y decidió devolverle unos regalos que había recibido de su excuñado y cortó la relación. Bueno, acá queda más que claro que no estaba consentido, porque al avanzar, si justamente se negó a la penetración, quiere decir que no había avalado ningún tipo de relación de este tipo. Quedó claro. Lo otro lo hizo porque se sintió obligada, pero dijo no, hasta cierto punto, diciendo acá no llego, a esto no, olvídate. Entonces él le reclamó los 15.000 euros que le había prestado, ella se negó y le pidió el dinero por escrito, advirtiendo a la mujer que acudiría a los abogados si no le pagaba. Bueno, eso no sería una amenaza, sino una notificación en este punto, obviamente, al advertirle. Bueno, habría que ver cómo fue, pero en principio no entraría eso como una amenaza. JR reconoció entonces en el proceso judicial, en esta audiencia de Palma de Mallorca, que él y su excuñada habían acordado tener a cambio del préstamo sin intereses que él había hecho. Relató que ella fue quien incumplió el acuerdo. Bueno, entonces la versión de él dice, no, nosotros acordamos esto y ella incumplió el acuerdo. Bueno, pero lo tendría que probar, porque yo puedo decir una cosa y después lo tengo que probar, ¿no? En derecho procesal civil se aplica el 377, quien alega un hecho lo debe probar. Bueno, pero acá si él está diciendo que esto fue así, debería probarlo. Bueno, en la sección 2 de la audiencia de Palma entiende que no hubo ningún tipo de delito en esos hechos que denunció la mujer y que en forma indirecta avaló el pago de una deuda mediante esta forma. La relación cesa, así que la relación culmina por la negativa de ella mantenerla. Entonces, esa relación termina porque ella dice, no, hasta acá llego y eso no lo voy a hacer, olvídate de la penetración. Sin otra consecuencia que la reclamación de la deuda y ante
el no pago o el incumplimiento del pago de esa deuda. Recordemos que esto es una obligación, es decir, se genera una relación jurídica entre dos partes, deudor y acreedor. Ella le debe una prestación que consiste en la obligación de dar una suma de dinero. Entonces tiene una obligación de dar una suma de dinero que incumple. Y el anuncio de una reclamación judicial. Entonces, como ella tenía que devolver los 15.000 euros, no tenía, él le ofrece esto que estamos hablando, ella acepta porque se siente obligada, después esto escala, ella dice que no, y él entonces le viene a reclamar esos 15.000 euros, y esta relación termina porque ella dice no, yo eso no lo voy a hacer. Se trató entonces de una relación consentida a cambio del beneficio de no pagar la deuda mientras se mantuviera. Bueno, esto no sabemos con qué conclusión se llegó a esto. Y que la reclamación de la deuda, es decir, la exigencia del cumplimiento de esa prestación por parte de JR, se produce una vez que finaliza la relación. Entonces, él le reclama la deuda una vez que ella decide cortar con esa especie de pacto o acuerdo que según ella no existió, sin que pueda admitirse que fue por ello por lo que la denunciante aceptó mantener ese tipo de relaciones. La aceptación se mantuvo hasta que se negó a ello cuando le solicitó consumar la penetración. Entonces, ella aceptó todo hasta que le cambiaron las condiciones, que es cuando se escaló un nivel. Entonces, pasamos de un 119 inciso... No, en realidad no pasamos porque sería todo 119 inciso 3. Pero para alguna jurisprudencia, digamos, pasaría de un 119 inciso 2 a un 119 inciso 3 en el Código Penal argentino. Y esto no tuvo mayor consecuencia que la exigencia de que se pagara los 15.000 euros. Entonces aquí el tribunal lo que dice, bueno, él recién le reclamó una vez que ella cortó la relación porque dijo no va a haber penetración. Entonces, en ese momento él le reclama. Por lo tanto, se produce esto después de finalizar la relación y no antes. Yo no entiendo el punto de qué tiene que ver esto, si fue antes o después, pero bueno, si alguno lo tiene claro y lo quiere explicar en un comentario, pulgar hacia arriba. Entonces, una de las claves de este caso radica en que los jueces de Mallorca sostienen que a lo largo de 16 días que duró esa relación, los meses de septiembre y octubre de 2019, ella no formuló ningún tipo de denuncia. Es decir, ella no recurrió a los tribunales para denunciar a este hombre durante esos 16 días en donde realizó estos actos de tipo S. Durante su transcurso por la supuesta agresión de tipo S que se estaba cometiendo y que no denunciara hasta el 17 de enero de 2020 cuando se reclamó por escrito el pago. Entonces lo que dice es, bueno, sí, esta mujer vino a reclamar recién el 17 de enero, es decir, durante esos 16 días no hizo nada, por lo tanto consintió esa relación y después cuando él le dice, bueno, vamos a la penetración, vamos a subir un nivel, un escalón, ella se niega y ahí él recién le reclama por escrito el pago. Entonces ella recién lo denuncia cuando él le reclama el pago y no antes. Para mí no tiene ningún tipo de sentido esto. Para este tribunal no hay delito de coacciones, ya que en cuanto la mujer decidió concluir con las relaciones, estas dejaron de producirse. Bueno, entonces lo que dice es, bueno, entonces no hay coacción porque cuando ella dijo basta, se terminó. Pero antes, ¿qué pasó? Ahora el Tribunal Constitucional no entra a valorar si hubo delito o no, pero decide, al decidir archivar, es decir, no se expresa, no dice acá hubo o no hubo delito. Directamente dice, no voy a hablar sobre este tema, no me voy a pronunciar sobre este tema, no se va a discutir esto, no lo voy a analizar, lo meto en un cajón, chau. El caso porque la demandante no ha justificado su especial trascendencia constitucional. Entonces entiende y dice, bueno, la demandante no me está probando que haya una afectación a un derecho constitucional que sea lo suficientemente grave, razonable o relevante para que yo me expida. Entonces, como ella tiene la carga de la prueba y no me convenció, no hago nada. Que este sería un requisito básico de las demandas de amparo para que sea aceptada su tramitación. Entonces prevalece la sentencia de la Audiencia de Mallorca que no consideró un delito el acuerdo entre ambos adultos. Entonces dice, acá no hay delito porque esto hubo un acuerdo, no hay coacción.
porque cuando ella quiso terminar, se terminó el asunto. La decisión de desestimar o rechazar o no admitir la demanda de amparo corrió por cuenta de la sección tercera del tribunal, integrada por su vicepresidente y los magistrados que ven aquí en pantalla. Bueno, para que se quede jurisprudencia debe haber, a grosso modo, 2 sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido, y no es el caso. Y acá está la explicación de un catedrático experto en Derecho Constitucional que explicó que la decisión constitucional pone de relieve que no se han vulnerado derechos fundamentales y por eso no se entra a valorar la sentencia. Pero deja claro, sin ningún tipo de dudas, que estas resoluciones de las audiencias provinciales no van a crear jurisprudencia, y la que dice una no implica que deba ser seguido por la otra. Bueno, porque cada caso o cada fallo se resuelve para ese caso en concreto, ¿no? Y que esto no crea jurisprudencia, es decir, que no se considera una fuente del derecho. A esto apunta. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este caso, algo realmente llamativo, bochornoso sobre todo, si tanto en España llamativo porque tanto están en auge y tanto están con los derechos de las mujeres, pero bueno, realmente lamentable que haya ocurrido una cosa así y la justicia o el Poder Judicial español haya creído la versión de este hombre que se trató de un acuerdo. Para mí no tiene ningún tipo de sentido y queda más que claro cuando ella dice no va a haber penetración. Entonces sí chupa, pero no se deja insertar. Perdón por la expresión. Nos vemos en un próximo video.